Bueno, Hare Krishna Vaishnavas, espero que estén muy bien. Estoy intentando desde mi computadora poder transmitir, pero me es imposible, así que les pido mil disculpas por la demora. Así que bueno, vamos a empezar con la clase de Bhagavad Gita. A veces cuando uno quiere que las cosas sucedan, no suceden como uno lo espera. Así que bueno, vamos a empezar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jasodanandana Brajajanaranjana. Jasodanandana Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jasodanandana Brajajanaranjana. Jasodanandana Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jai Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jaya Gurudeva. Jai Srila Prabhupada aquí, Jai.
Patita Pavana, Sila Gurudeva, aquí, ya, Gol Premanande, Hari Hari Bol. Bueno, muchísimas gracias por venir a conectarse, a escuchar un poquito sobre la filosofía del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, como siempre decimos, es la canción del Supremo. Hoy vamos a leer en el capítulo 3, denominado Karma Yoga, el texto número 6. No sé si están con el libro en sus manos, pero bueno, lo ideal sería eso. Así que ahora vamos a leer el sánscrito, vamos a leer la traducción palabra por palabra, la traducción literaria, y después vamos a leer el significado. Usualmente, cuando estamos en el templo, preguntamos quién viene por primera vez y pedimos que levanten la mano. Si alguien está escuchando por primera vez acerca del Bhagavad Gita, le voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, y si hay alguna pregunta en base a lo que vamos a hablar, al final de lo que vamos a presentar en el día de hoy, vamos a dejar un espacio para preguntas, así que están todos invitados a generar sus preguntas e intentaremos sacar las dudas. Entonces, Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 6. Antes de leer el texto, vamos a invocar por la iluminación, para poder volvernos un elemento, un canal para poder hablar la filosofía del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, Karma Yoga es el capítulo 3, texto número 6. Karmendriyani samyaya ya aste manahasmaram indriyartam vimudatma mitya charasa ugyate. Repetimos el sánscrito. Karmendriyani samyaya ya aste manasasmaram indriyartam vimudatma miya chara sa ugyate. Hacemos la lectura palabra por palabra. Karma indriyani, los 5 órganos de los sentidos para el trabajo. Samyamya, controlando. Ya, cualquiera que. Aste, permanezca. Manasa, mediante la mente. Smaram, pensando en. Indriyartan, objetos de los sentidos. Vimuda, necio. Atma, alma. Miya acharaha, farsante. Saha, él. Ugyate, se le llama. Traducción: aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Leemos de nuevo la traducción. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Significado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero lo hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que, en realidad, moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esa índole puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a sus seguidores sofisticados, pero
De acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen. Para el goce de los sentidos, uno puede actuar de cualquiera de las posiciones del orden social, pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. El conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria del Señor lo despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura, y por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Om Jnanati Mirandasya Janan Jana Sadakaya Chaksurun Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura y profunda ignorancia, y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Tirtha Swami Niti Namine. Namaste Krishna Padaya Prabhupada Sritatmane Sri Gaura Karuna Shakti Bhakti Tirtha Swami Niti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Pas Chatyate Satarine. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar presentes. Nuevamente les pido disculpas por la demora, tuvimos unos problemas técnicos acá. Bueno, capítulo 3, Karma Yoga. El verso habla sobre las personas que restringen la acción de los sentidos, ¿no? Se explica que es muy difícil controlar los sentidos, es prácticamente imposible controlarlos, porque tienen una función que no se puede anular. Siempre uno está deseando utilizarlos, ¿no? Uno puede utilizarlo o para el disfrute sensorial o los puede utilizar en servicio a la divinidad. Si bien este verso particularmente habla sobre aquellas personas que hacen una inacción de los sentidos, en el capítulo 2, verso 62 del Bhagavad Gita, se explica que al contemplar los objetos de los sentidos en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria. Y es muy, muy interesante este verso porque explica cómo el alma condicionada va entrando en este mundo material, se va enredando en base a los objetos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve algo, no sé, vamos a poner el ejemplo de este termo, ¿no? Yo tengo la necesidad de tomar agua, por ejemplo, pero veo este termo y es de metal, es el termo más bonito que vi en mi vida, pero yo puedo tomar agua de cualquier vaso, pero este termo es el mejor. Entonces yo ya estoy para satisfacer el sentido de la lengua, para nutrir el cuerpo, quiero ese termo, no quiero otro. Después el verso continúa diciendo que cuando la mente se apega al objeto, nace ese desesperado anhelo por conseguirlo. Cuando ese anhelo por conseguirlo empieza a crecer en el corazón de la persona, empieza a generarse una confusión en la mente, ¿no? Solamente ve
el objeto y se olvida completamente de todas las circunstancias que lo rodea. Y después uno, cuando pierde la inteligencia, naturalmente cae. El Bhagavad Gita lo dice de una manera muy poética, por decirlo de alguna manera. Uno cae de vuelta en el charco de la existencia material. Es muy interesante ver cómo en este verso también habla Srila Prabhupada en el significado, habla sobre cómo aquellas personas que hacen un espectáculo de la meditación y en realidad uno puede ver cómo en realidad esas personas, ¿no? Siempre vemos, hacemos hincapié en lo que vemos para afuera, pero en realidad cuando Srila Prabhupada o cuando Krishna, mejor dicho, está hablando sobre aquellos que hacen un teatro de la meditación y todo esto, nos está hablando a nosotros. Nos está hablando pura y exclusivamente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar nuestros sentidos, porque ponemos la atención en todas las cosas que no nos dan un disfrute real, y básicamente porque no estamos en una posición de liberación. Entonces es muy importante que lo que dice este verso, ¿no? Porque la mente, dicen que la mente es el taller del diablo. Entonces es muy, pero muy importante la clase de pensamiento que nosotros tenemos. A veces pensamos que la vida espiritual depende de la cantidad de libros que leemos, la cantidad de sacrificios que realizamos, la cantidad de templos que visitamos, pero la vida espiritual en realidad depende principalmente de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque de los pensamientos vienen las palabras, de las palabras vienen las acciones. Esas acciones que nosotros generamos hacen nuestros hábitos, y los hábitos hacen a una cultura. Si nosotros queremos tener una cultura de amor, de respeto y de devoción, tenemos que pensar muy profundamente la clase de pensamientos que tenemos. Es muy importante esto para ser un buen sadhaka, un practicante. Y eso lo podemos llevar a nuestra comunidad incluso. La clase de pensamientos que tenemos como comunidad también representa cómo es el entorno en el que estamos, ¿no? A veces escuchamos, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y por un lado es así, pero depende pura y exclusivamente. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar, no vamos a poder controlar, pero sí hay cosas muy importantes que podemos controlar, e incluso son más importantes que los gobernantes que nos gobiernan, y es el corazón con el que nosotros nos relacionamos con cada una de las personas que tenemos alrededor. Debemos ser genuinos con nuestras prácticas, y debemos ser genuinos con las relaciones que tenemos, y sobre todo con los otros practicantes, con los otros sadhakas en el camino espiritual. Krishna da muchas en diferentes escrituras que nosotros leemos, da muchas características de las personas que practican la vida espiritual, y aquellas personas que pueden acceder a los reinos superiores. Pero la única persona que es bloqueada para acceder a los planos superiores es aquella persona
que busca faltas en los demás o es un ofensor de los devotos. Entonces es muy importante la clase de pensamientos que uno tiene, porque como dijimos, esa clase de pensamientos hace palabras, acciones, hábitos, y los hábitos hacen a la cultura. Entonces podemos ver que hoy en día incluso hay muchas personas que hablan sobre vida espiritual y en realidad lo que están haciendo es un show para poder vivir de la vida espiritual, ¿no? Hay un pasatiempo muy interesante de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, donde muchos pseudo practicantes de la devoción se le acercaban a Bhaktisiddhanta y le pedían que por favor hable sobre el 10º canto del Bhagavatam. Para aquellos que no están muy familiarizados sobre qué habla el 10º canto del Bhagavatam, habla sobre los pasatiempos más íntimos de la divinidad, de Krishna, de Radha y Krishna. Y siempre iban a pedirle a Bhaktisiddhanta que hable de esos tópicos, pero Srila Bhaktisiddhanta siempre los rechazaba a estos así llamados espiritualistas. ¿Por qué? Porque él veía que su intención no era la de servir a la divinidad, sino de disfrutar de la divinidad. Y ese no era un buen síntoma, no es un buen síntoma. Entonces, ya cansado de que los pseudo espiritualistas le golpeen la puerta de su ashram, los mandó a llamar y les dijo: yo voy a hablar del 10º canto del Bhagavatam. Los hizo sentar en ronda y trajo una piedra. Entonces le dio la piedra, y le pidió que por favor se la vayan pasando a uno sin antes comentar qué sentimientos tenían cuando tocaban la piedra. Entonces iban pasando estos pseudo espiritualistas, agarraban la piedra. ¿Qué siente? No siento nada, Maharaj. Ok, perfecto. Al otro. El otro pseudo espiritualista la agarraba. ¿Qué siente?, preguntaba Bhaktisiddhanta. No siento nada, sinceramente. Perfecto. Y así pasó todo el grupo de estos pseudo espiritualistas que querían escuchar sobre los pasatiempos de Radha y Krishna. Cuando la piedra llegó finalmente a manos de Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo: de la misma manera que ustedes no sienten nada al tocar esta piedra, en el momento que ustedes toquen el cuerpo de una mujer y no sientan nada, ahí van a estar cualificados para poder escuchar sobre los pasatiempos de Sri Radha y Krishna. Es fuerte, porque Srila Bhaktisiddhanta cortaba con todos estos aspectos de la pseudo devoción. A veces necesitamos estos cachetazos al ego para poder entender que la vida espiritual no se trata de misticismos, no se trata de poderes de siddhis, no se trata de otra cosa más que de involucrar el corazón. Y es algo muy importante. Cuando uno conoce el aspecto de la espiritualidad verdadera, empieza a comprender que todos los conceptos que uno trae del mundo son completamente opuestos en la vida espiritual. Por ejemplo, se dice que hay dos clases de personas en el mundo. Aquellos que aprenden por la experiencia y aquellos que aprenden oyendo. En el mundo material, cuando uno quiere conseguir un trabajo, va con su currículum, lo presenta en aquella empresa donde quiere entrar o en el lugar donde sea, presentando, ¿no?, toda su experiencia laboral. En la vida espiritual, cuando uno se presenta ante Krishna, uno tiene que entender que no sabe nada y que está ahí para escuchar.
Uno de los versos del Bhagavad Gita dice: Sarva Dharma Parityayam Mamekam Saranam Vraja Aham Tuam Sarve Papebhyo Moksha Sisyam Ma Suyaha. Krishna le dice: abandona toda esta clase de conceptos religiosos y tan solo ríndete a mí, yo te liberaré, no temas. Krishna le está hablando al devoto de que entregue su corazón. No le está pidiendo su casa, no le está pidiendo sus hijos, no le está pidiendo nada. Krishna va a dar, naturalmente va a dar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con lo que Krishna nos da? Radica en el pensamiento y radica en la pureza del corazón. Ese es el secreto de la vida espiritual. Y lo más lindo de este amor y de la simpleza del corazón es que el amor que Krishna tiene por sus devotos es enorme. Ahora, el amor que tiene sus devotos por Krishna es superior. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que el Ser Supremo sea minimizado en algún aspecto por el amor de su devoto o de su creación, ¿no? Porque no nos olvidemos que nosotros venimos de Krishna. Y Srila Jiva Goswami en el Priti Sandarbha da un ejemplo muy bonito cuando habla sobre el amor de Krishna y su devoto. Y explica cómo uno puede entender el amor de Krishna hacia su devoto y del amor supremo de su devoto hacia Krishna. Él explica que se puede entender muy claramente con el ejemplo de una flauta. Srila Jiva Goswami dice que aquel que es músico, ¿no?, que es el ejecutor, toca la flauta y tirando aire y tapando los orificios. Si no estuviese la flauta, no sería nada más que aire lo que da aquella persona. Pero por estar en un receptáculo, por tener un lugar donde ese aire puede ser expulsado, y debido a los dedos de aquel que ejecuta la acción de tocar la flauta, ese aire, que si no estuviese la flauta sería nada más que aire, se puede volver una melodía muy dulce. Entonces, de la misma manera, Srila Jiva Goswami dice que el amor por Krishna es natural, pero cuando ese amor por Krishna está en el corazón del devoto, ese amor se vuelve muchísimo, muchísimo más grande, más dulce, y aspira a ser servido. ¿Por quién? Uno puede decir, por Krishna mismo. Ahora uno también puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que Krishna sirva a su devoto? Lo sirve en la forma de felicidad en el corazón. El servicio devocional da felicidad al corazón. Y eso, aquellos yogis que hacen una obra teatresca de la espiritualidad, no lo pueden realizar. La felicidad que siente aquella persona que se ocupa en servicio devocional cantando los nombres de Dios no tiene comparación con nada. Aquellas personas que son simples de corazón pueden acceder a planos superiores.
Y volviendo al tema de los pensamientos y cómo una persona con pensamientos profundos puede marcar la diferencia, hay un pasatiempo muy bonito de Srila Prabhupada. Un viejito bengalí se acercó al templo de Mayapur y fue directamente al Pujari, golpeó la puerta y preguntó: ¿quién es discípulo de Bhaktivedanta Swami? Salieron unos devotos y dijeron: nosotros somos, ¿en qué lo podemos servir? Entonces este viejito les dijo: yo quiero contarles una historia. Entonces le contó que él era Pujari en el templo en la casa de Advaita Acharya en Shantipur. Y él contaba que él sirvió muchísimos años en el templo de la casa de Advaita Acharya. Durante muchos años él hacía la puya y cada vez que se daba vuelta veía que había un joven grijasta al final de la sala del templo cantando con mucha devoción. Y era tan fuerte, pero tan fuerte la intensidad de su canto, que él derramaba lágrimas. Durante muchos años esa persona iba, se ponía al final de la sala del templo, cantaba rondas con mucha devoción, mucha determinación, y lágrimas fluían de sus ojos. Un día no fue más al templo y decía este Pujari que para él era casi lo usual que esta persona se presente en el templo, cante de una manera tan determinada, tan pura, y luego se vaya. Y durante muchos años no lo volvió a ver. Pasado unos años, esta persona apareció vestida como un sañás. Y cuando el Pujari lo vio, se sorprendió de volver a ver a su viejo amigo. Entonces se acercó, le ofreció sus respetos y le dijo: yo me acuerdo de usted. Usted hace muchos años venía acá y cantaba con mucha determinación. Yo nunca lo quería molestar, pero yo no sé cómo se llama, yo no sé de dónde viene, no sé nada sobre usted. Yo siempre lo veía venir durante tantos años y, bueno, por favor, dígame, ¿cómo se llama usted ahora? Entonces, esta persona que estaba con su yapa y su ropa azafrán le dijo: mi nombre es Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y tengo una misión que cumplir. Mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, me dio la misión de ir a Occidente a predicar el mensaje de Mahaprabhu. Yo me siento totalmente desvalido, yo no tengo devoción, decía Srila Prabhupada. No sé dónde voy a ir, no sé con quién me voy a encontrar, no sé si esa gente está dispuesta a escuchar lo que tengo para contarles. Siempre venía a este templo pidiendo misericordia. Hoy más que nunca, decía Srila Prabhupada, vengo a pedir la misericordia de las deidades y sobre todo acá en la casa de Advaita Acharya, porque este es un lugar sagrado para los Gaudiya Vaishnavas, decía Srila Prabhupada. Acá, en este lugar, fue donde Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Advaita Acharya planearon expandir el movimiento de Sankirtan por todo el mundo. Y esa es la misión que recibí de mi maestro espiritual.
Entonces, por favor le pido, dijo Srila Prabhupada a este Pujari, me dé sus bendiciones para que yo pueda satisfacer la misión que me fue encomendada por mi maestro espiritual. El Pujari tenía un poquito de Mahaprasadam, se lo dio y le dijo, estas son las bendiciones de los acharyas y estoy seguro que usted va a poder lograr su cometido. Pasaron los años y nunca más lo vio. Ese día era el último día que Srila Prabhupada pasaba en la India. Al día siguiente él iba a tomar su buque con destino a Estados Unidos. Cuenta el Pujari que después de algunos años él comenzó a recibir devotos occidentales, pero como él no hablaba inglés, nunca podía tener un contacto con ellos para saber cómo habían llegado, pero le llamaba la atención que estos Gaudiya Vaishnavas occidentales hayan tomado el santo nombre y lo estén haciendo su vida y alma. Entonces, con el correr de los años, uno de los devotos se acercó a este Pujari y le dio una revista de vuelta al Supremo. Entonces el Pujari contaba que cuando él empezó a hojear la revista, vio la foto de su amigo, porque justo había un artículo que hablaba sobre la vida de Srila Prabhupada. Él no lo reconoció como un sañás a Srila Prabhupada. Cuando él vio la foto de Srila Prabhupada como un grijasta, lo reconoció, este es mi amigo. Él lo logró. Entonces, cuando los devotos escuchaban este pasatiempo contado sobre cómo la dependencia total y absoluta de Srila Prabhupada estaba en las manos de Krishna, sus discípulos pudieron volver a realizar que Srila Prabhupada estaba siempre presente y que Srila Prabhupada fue ejemplar, siempre fue ejemplar. Y no debemos pensar que esto son historias o son cosas del pasado. La misericordia está acá, está ahora, está disponible. Solamente depende de nosotros que tomemos todas las herramientas que nos dejaron nuestros acharyas previos. Se me viene otro pasatiempo de Srila Prabhupada para poder entender que esto es tan vívido. Srila Prabhupada en un meeting con sus primeros discípulos, una vez que ya había establecido la conciencia de Krishna en América, empezó a mandar a sus discípulos a todas partes del mundo. Entonces, en un momento, dijo, bueno, ¿quién va a ir a predicar a Japón? Ninguno de los devotos levantaba la mano. Srila Prabhupada volvió a preguntar, ¿hay alguno que quiera tomar la responsabilidad de ir a predicar a Japón? Ninguno levantaba la mano. Entonces, en un momento, Srila Prabhupada dijo, aquel que vaya a predicar a Japón va a tener una bendición muy particular mía. Entonces, Sudama levantó la mano y dijo, yo Srila Prabhupada, yo voy a ir a predicar a Japón para satisfacer su deseo. Entonces Srila Prabhupada le dijo, por haber tomado esta gran misión de predicar en Japón, yo mismo, al momento de dejar el cuerpo, te voy a venir a buscar para llevarte de vuelta a Goloka Vrindavan. Todos los devotos se quedaron con la boca abierta. Todos querían levantar la mano e ir a predicar a Japón, pero Sudama fue el primero que levantó la mano. Sudama Prabhu hace unos años dejó el cuerpo rodeado de devotos
Y cuando estaba dejando el cuerpo, con los ojitos cerrados, llegó a abrir un poco los ojos y mirando hacia la punta de la cama, abrió sus ojos enormes y dijo: Srila Prabhupada, viniste, ya llegaste. Y en ese momento dejó el cuerpo. Imagínense si los pensamientos no hacen la diferencia en una persona. Si esos pensamientos, como dijimos antes, no se vuelven palabras para predicar el mensaje de Mahaprabhu, no se vuelven acciones para satisfacer la misión del maestro espiritual, no se vuelven hábitos para ser ejemplares para la sociedad, y no podemos construir una cultura de devoción para poder cambiar el mundo. Es tan importante la clase de pensamientos que tenemos, y es tan importante la misión que tenemos de compartir este tesoro de la conciencia de Krishna. En el Upadesamrita, en el texto 3, Srila Rupa Goswami da las características de un practicante, ¿no? Y las primeras 3 características dice que aquel que es un practicante, un sadhaka, es entusiasta, se esfuerza con confianza y es paciente. Cuando a Srila Prabhupada se le acercaban los devotos y le preguntaban: bueno, Srila Prabhupada, ¿cómo vamos a hacer cuando usted no esté? Srila Prabhupada dio esos tres lineamientos: sean entusiastas, sean paciencia y tengan confianza. Hagan lo mejor en sus posibilidades y tengan confianza de que Krishna los va a ayudar. Todo el tiempo nos están diciendo los acharyas previos: sean entusiastas, den lo mejor de ustedes, entreguen su corazón y dejen todo en manos de Krishna. Ahora, para poder llegar a ese punto, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué responsabilidad que tenemos en nuestras manos? Primero y principal, tenemos que volvernos humildes. Y una manera de ser humilde es buscar las buenas cualidades en las personas que tenemos a nuestro alrededor y evitar buscar las faltas o cometer ofensas. No hay vida espiritual, como dijimos al comienzo de la charla, para aquellos que ofenden a los devotos. En realidad no hay vida espiritual para nadie que sea un ofensor, a nadie, mucho menos a los devotos. Entonces, un ejercicio que tenemos para practicar es la de buscar las buenas cualidades en las personas, la de glorificar las buenas cualidades de las personas, y de esa manera vamos a tener relacionamientos sanos entre nosotros para poder generar esa cultura y esa sociedad amorosa que Srila Prabhupada nos planteó. Esa es nuestra misión. Antes de salvar a las almas condicionadas de Kali Yuga, tenemos que sanar nuestro corazón. El Bhakti es, de los procesos de yoga, es el más elevado, por sobre todos. Pero la particularidad que tiene el Bhakti
es que no se practica solo, se practica con otros devotos, con otros sadhakas. Por eso se nos dieron lineamientos para poder relacionarnos entre los devotos. Y sobre todo, siempre se tiende a ser una persona, a tratar de brindar servicio de una manera humilde. En el texto 5 del Upadesamrita, cuando se describen las cualidades de los devotos, se dice que en la última parte del texto, Srila Rupa Goswami dice que un devoto, una de las características de un devoto es aquel que no busca, que no critica a otros, aparte de que dice que controla los impulsos de la lengua, el estómago, la ira, el órgano genital. Entonces, imagínense, ¿no? Partimos del primer texto súper elevado que habla sobre las características de una persona, cómo es el actuar de una persona elevada o un maestro espiritual, y 2 textos más abajo nos dice que tenemos que ser entusiastas, tenemos que esforzarnos con confianza y tenemos que ser pacientes. Y 2 textos más abajo nos dice que no tenemos que criticar a nadie, que ese es el secreto para una vida espiritual sana. Y se me viene a la mente un pasatiempo también muy bonito, de cómo una persona con un corazón simple puede marcar la diferencia. Ya vimos cómo Srila Prabhupada, con un corazón simple, pero con un pensamiento fijo en la devoción y las instrucciones de su maestro espiritual, con mucho conocimiento, con mucha realización, pudo hacer un cambio genuino en la vida de millones y millones de personas, no solamente desde que él estuvo presente en este mundo, incluso al día de hoy sigue generando un cambio a nivel global increíble. Había un devoto que se llamaba Nanda Kishore Goswami Pada. Nanda Kishore era un descendiente de la línea de Sri Nityananda. Era 7ª generación en descendientes de Nityananda. Estos devotos tienen la particularidad en esta línea de devotos que ellos nacen siendo acharyas o gurus, por decirlo de alguna manera. Y muchas de estas personas son veneradas por jóvenes, por ancianos, por sadhus, porque respetan el linaje. Aunque nosotros en nuestra cadena de sucesión discipular, nosotros no adoramos de esa manera a un Vaishnava por su nacimiento, sino por sus características, como dijimos, de ser determinado, entusiasta, paciente y con un corazón puro. Nanda Kishore Goswami Pada sentía ese peso sobre sus espaldas. Él no quería dar iniciación, él no quería ser gurú de nadie, él simplemente quería servir a los devotos, quería escuchar el mensaje de labios de una persona con corazón puro, que haya realizado el amor por Dios, y se escapó de su casa y se fue a Vrindavan. Vrindavan, para aquellos que no saben, es la tierra donde Krishna apareció hace 5000 años a tener sus
pasatiempos más íntimos con sus devotos, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de que Dios es el controlador supremo, es el mantenedor de todos los universos, está lleno de lujos, ¿no? Y sí, es un concepto, ¿no? En los Vedas se dice que es el concepto de Aishvarya, de opulencia, de reverencia, de miedo. Pero cuando Krishna entra en Vrindavan, deja todos sus ornamentos en la puerta de Vrindavan, se cuelga una coronita de pastorcito, se pone una plumita de pavo real y toca la flauta. Esos son los ornamentos reales de Dios, pero no son los ornamentos reales de Dios porque es un rey. Son los ornamentos reales porque ese es el aspecto más profundo de la divinidad. Cuando Krishna entra en el lugar más sagrado donde puede realizar sus encuentros más profundos de amor con sus devotos, donde sus devotos no lo reconocen como Dios, sino que lo reconocen como una persona, como la persona suprema, como la suprema personalidad del amor. En ese humor, Krishna hace sus pasatiempos en Vrindavan. Entonces, al ser una tierra tan particular, tan hermosa, Nanda Kishore Goswamipada se fue a buscar a un devoto de corazón puro. Y ahí encontró a Vishwanath Chakravarti Thakur. Los que están familiarizados con nuestros textos, Gaudiya, van a recordar a Srila Vishwanath Chakravarti por ser el que compiló el Madhurya Kadambini, por ejemplo. Nanda Kishore tomó iniciación de Vishwanath Chakravarti, lo sirvió a él como su maestro espiritual, pero la familia de Nanda Kishore estaba muy, muy, muy dolida porque él había rechazado su herencia y se había ido a Vrindavan. Entonces la mamá de Nanda Kishore estaba muy, muy, muy dolida y mandó a muchas personas en diferentes direcciones para que lo busquen y lo traigan de vuelta. Entonces una de esas personas que estaban buscando a Nanda Kishore llegó a Vrindavan y llegó al ashram de Vishwanath Chakravarti. Cuando Vishwanath Chakravarti se entera quién era Nanda Kishore, se sintió muy enfadado y lo hizo llamar. Entonces Nanda Kishore llegó, le ofreció sus respetos a su maestro espiritual y su maestro espiritual le dijo que en la vida espiritual uno debe tomar responsabilidades y que en la vida espiritual uno siempre debe honrar a sus padres. Que él se había enterado que Nanda Kishore venía con un linaje muy, muy, muy potente, muy importante, y que él lo había engañado a Srila Vishwanath Chakravarti. Entonces Nanda Kishore lo aceptó. Entonces Vishwanath le dijo: necesito que cumplas con una orden que te voy a dar. Entonces Nanda Kishore le dijo: sí, Guru Maharaj. Entonces le dijo: anda a tu casa, ocupate de servir a tu madre, hacé feliz a tu madre siempre vamos a estar conectados. Porque la
la relación del maestro y del discípulo no es una relación que uno mantiene vía WhatsApp y cuando no tenemos datos o no tenemos internet se corta. La relación del maestro espiritual va mucho más allá. Es una conexión profunda de corazón a corazón. Entonces, siguiendo la instrucción de Srila Vishwanath Chakravarti, Nanda Kishore volvió, se casó, tuvo su vida familiar, pero después renunció y volvió a Vrindavan. Ya en Vrindavan, Nanda Kishore tuvo muchos discípulos, pero había un discípulo muy particular que se llamaba Bandhu. Bandhu era una persona de corazón puro. Era una persona hasta casi, ¿cómo decirlo? Hasta casi inocente Bandhu, de la pureza de corazón que tenía. Entonces Bandhu no era muy versado en las escrituras, pero al tener una devoción tan natural hacia Krishna, no lo tenían muy en cuenta, pero su devoción y su amor era tan fuerte que podía atraer la atención de Krishna. Entonces Bandhu agarraba uno de los servicios que tenía para Nanda Kishore, era cuidar las vaquitas del ashram. Entonces él llevaba a pastorear a las vaquitas del otro lado del Yamuna, en una zona que se llamaba Bandiravana. A ese sector de los bosques, Bandhu llevaba todos los días las vaquitas. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿por qué llevaba Bandhu las vaquitas a Bandiravana? Porque él escuchó una vez que Krishna con Balaram y todos sus amigos iban a ese bosque y llevaban sus vacas. Entonces él, la pureza de su corazón hacía que él inocentemente vaya a pastar ahí buscando el darshan del Señor Krishna. Todos los días iba, y como Krishna también es el Paramatma, el testigo que todo lo sabe, conocía el corazón puro y el deseo intenso de Bandhu de conocerlo. Como el amor es dinámico, ese Bandhu, que era una persona de corazón puro, pudo llamarlo por su determinación, por sus pensamientos y, como dijimos, por su corazón puro, por sus intenciones puras, a ese Krishna que ni siquiera pueden ser visto por las gopis cuando él no quiere. Entonces Krishna se hizo presente y comenzó a pastar, comenzaron a mezclar sus vacas. Las vacas de Krishna, de Balaram y los pastorcitos con las vacas de Bandhu. Entonces, todos los días Nanda Kishore veía que su discípulo se iba muy feliz, pero él no sabía qué estaba pasando. Hasta que un día lo ve a
a Bandu llevando un pote en su cabeza y le pareció muy extraño. Entonces le dijo, Bandu, un momento. Entonces le dice, sí, Maharaj, sí, Guru Maharaj. Y Nanda Kishore le dice, ¿a dónde vas con ese cesto? ¿Qué tenés ahí adentro? Y Bandu le dijo, llevo prasadam. ¿Y para qué llevas prasadam?, le dijo. Es que me voy a juntar con Nanda Lal. ¿Con quién te vas a juntar?, le dijo. Con Nanda Lal. Nanda Lal. Nanda Lal es un nombre de Krishna que significa que él es el hijito de Nanda Maharaj, el muy querido hijo de Nanda Maharaj. Entonces, Bandu le dijo, sí, claro, me voy a juntar con Nanda Lal. Y Nanda Kishore no podía dudar de lo que Bandu estaba diciendo, porque Bandu era una persona muy sencilla y con un corazón muy puro, alguien muy, muy, muy sincero. Entonces le preguntó, bueno, Bandu, decime, ¿cómo es Nanda Lal? Y Bandu le dijo, cerró los ojos y con mucho amor le dijo, Nanda Lal es sumamente hermoso. Él usa una corona donde lleva una plumita de pavo real. Su tez es oscura como la de una nube. Lleva un dhoti amarillo muy bonito. Y cada vez que corre, yo puedo ver sus huellitas, su planta de los pies y de sus manos son de un color rojizo. Nanda Lal también lleva siempre una corona de flores que tiene un aroma increíble, Maharaj le dice. Yo no puedo describir la belleza de mi amigo Nanda Lal. Entonces, Nanda Kishore se quedó muy sorprendido y le dijo, bueno, ¿podrás traer mañana a Nanda Lal acá? Si lo traes, podemos hacer una fiesta de comida, de prasadam acá. Le podemos cocinar. Tráelo mañana a Nanda Lal para acá. Entonces, Bandu tomó esto como una instrucción y dijo, sí, yo ahora me voy a juntar con Nanda Lal y se lo voy a comentar. Y mañana vamos a estar acá, haciendo una fiesta de prasadam, todos juntos. Entonces, Bandu cruza al bosquecito donde siempre se encontraba con Nanda Lal, juntó sus vaquitas y comenzaron a pastar juntos. Entonces, Bandu se acercó muy feliz, pero muy feliz, a darle la noticia a Krishna, a Nanda Lal, que iban a hacer una fiesta enorme, la que iban a tener hoy, y mañana iba a ser muchísimo más grande, porque su maestro iba a cocinar para todos. Entonces, Nanda Lal, al verlo tan feliz y al saber todo, todo lo que había en el corazón de su devoto, le dijo, bueno, sé que algo me tenés que decir, por favor contame. Y Bandu le dijo, traje esto, pero te tengo una sorpresa. Mañana nos podemos juntar en la casa de Nanda Kishore y podemos hacer una fiesta muchísimo más grande. Nanda Kishore es mi maestro espiritual y yo quisiera que lo conozcas. Pero para decepción de Bandu, Nanda Lal le dijo, no, yo no me quiero juntar con Nanda Kishore. Yo no tengo nada que hacer con él. No. Y automáticamente el corazón de Bandu se rompió. Bandu
agarró sus vaquitas y de a poquito las fue separando de las vaquitas de Krishna. Cuando Krishna estaba ocupado con sus vaquitas y con sus amigos los gopas, Bandhu giró, le dio la espalda y comenzó a retirarse. En ese momento Krishna sintió una aflicción enorme y comenzó a correr atrás de Bandhu. Solamente imagínense el amor que Krishna siente por sus devotos, que dejó todo. El creador de toda la manifestación cósmica, el sustentador de todos los universos, la causa de todas las causas, iba corriendo atrás de su devoto al cual había lastimado. Entonces le dice: Bandhu, por favor, no te vayas. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué te estás yendo?, le pregunta Krishna. Y Bandhu le dice: si vos no querés ver a mi maestro espiritual, ¿cuál es la razón de estar acá? Si vos no querés ver a mi maestro espiritual, yo no tengo nada que hacer acá. Bandhu pegó media vuelta y siguió caminando. El corazón de Nandalal se rompió en 1000 pedazos al ver que había lastimado a una persona de corazón puro como Bandhu. Entonces le dijo: no. Espera un poquito, le dice. Vos me entendiste mal, le dice Krishna. Nosotros podemos comprender cómo en el néctar de la devoción, Srila Prabhupada, Rupa Goswami explica cómo Krishna es experto en muchos artes, y en uno de esos tantos tantos artes que tiene es el arte de la palabra, ¿no? Entonces le dijo: Bandhu, por favor, no me malinterpretes, entendiste mal, no me dejaste terminar de hablar, le dice Krishna. No te dije que no iba a verlo. Lo que estoy diciendo es que mi papá no me da permiso para ir del otro lado. Y no quiero que me reten. Yo ya tengo demasiados problemas en casa como para generarme un problema más. ¿Por qué no le decís a Nanda Kishore que venga acá y mañana hacemos una fiesta? El corazón de Bandhu se llenó de alegría y le dijo: ¿estás seguro que no me dijiste que no? No, le dice Krishna, no, entendiste mal. Mañana traelo a Nanda Kishore y tengamos nuestra fiesta acá. Entonces el corazón de Bandhu, que era puro, explotó de amor y le dijo: mañana vamos a venir con Nanda Kishore acá. Volvió al ashram, le contó lo sucedido, y al otro día Nanda Kishore y su discípulo Bandhu fueron al bosque y se encontraron con los pastorcitos. Nanda Kishore, por la pureza de corazón de su discípulo Bandhu, pudo tener el darshan directo de la divinidad. Pero ese darshan tuvo una particularidad. Cuando pudo servir a Nandalal y a todo el grupo de los gopas que se habían reunido, fue tanto el éxtasis en el corazón de Nanda Kishore que él perdió el conocimiento, y cuando se levantó solamente estaba Bandhu. No pudo verlos nunca más, a Nandalal y a los gopas. Eso era un darshan exclusivo del corazón puro de Bandhu. Pero por ese mismo corazón y por esa determinación, esa fe en las palabras del maestro espiritual, es que Bandhu pudo acceder a ese darshan único, a ese pasatiempo único de ver el verdadero Vrindavan, el que todos estamos anhelando ver en esta vida. Y cuando
cuando Nanda Kishore estaba acostado, que había perdido el conocimiento, escuchó una voz que dijo: bueno, ahora que tuviste este darshan, por favor, describilo. Y Nanda Kishore escribió 2 libros muy bonitos acerca del Vrindavan que nosotros, al cual nosotros estamos intentando acceder. Uno se llama Sri Vrindavan, Vrindavan Lilambrita, y el otro se llama Rasa Kalila. Esos 2 libros escribió Nanda Kishore después de haber tenido el darshan de la Suprema Personalidad de Dios como Nanda Lal. Volviendo al tema del importante de lo que son los pensamientos, la determinación y un corazón puro, es la necesidad que nosotros tenemos ahora de ofrecerle a Srila Prabhupada una comunidad sana. Y Srila Bhaktitirtha Swami dio cuatro puntos muy bonitos para tener en cuenta para poder ofrecer esa comunidad a los pies del loto de Srila Prabhupada. Él decía que, vamos a citar los cuatro puntos, Srila Bhaktitirtha Swami decía que uno debería tratar a los otros como si el éxito o el fracaso de la relación que uno genera con el otro, con la otra persona, que uno tiene que tratar al otro como si el éxito de la vida espiritual dependiera de la calidad de intercambio amoroso que uno tiene con la otra persona. El segundo punto que Bhaktitirtha Swami da para la creación de una comunidad, dice que uno debe reflexionar en la persona que uno más ama en esta vida, y el amor que uno siente por esa persona, con esa misma calidad de amor es con la que uno se debe relacionar con la otra persona. Naturalmente, en todas las comunidades siempre hay conflictos. Entonces, el tercer punto para crear una comunidad sana, basadas en los principios de la cultura del Bhakti, que es la cultura del amor, es que uno tiene que ver primero las faltas, primero los problemas como una falta propia. Y eso es algo tan difícil de ver, porque venimos siempre en el mundo material, es el mundo de la irresponsabilidad, ¿no? Cuando hay un problema, la culpa es el de al lado, ¿no? Tenemos la filosofía de la tortuga. Cuando hay un problema nos escondemos, o lo negamos o evadimos el problema. Entonces, para solucionar los problemas, para tener una buena predisposición al diálogo y para fomentar los lazos genuinos de amor, uno debería ver siempre los problemas como una falla propia. Y el cuarto punto que Srila Bhaktitirtha Swami habla para la creación de una comunidad saludable es que nosotros tendríamos que realizar que las personas con las que estamos interactuando ahora son las mismas personas
que posiblemente estén acompañándonos cuando nosotros estemos dejando el cuerpo en nuestro lecho de muerte. Entonces, es más que importante fomentar lazos reales, lazos profundos, porque nosotros nunca vamos a poder aspirar a conocer o experimentar la divinidad si no podemos hacer divina nuestras relaciones con todo lo que con todas las personas que nos rodean. Entonces, no sé qué hora es. Creo que ya hablé mucho, pero por favor, si tienen alguna pregunta, estaría muy feliz de responderla. A ver. Perdón que estoy viendo a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿No hay preguntas? Es tan importante la creación de estos lazos verdaderos para poder desarrollar una relación genuina con los devotos y por la asociación con los devotos es que uno puede sentirse inspirado en la práctica espiritual. Por eso, cuando decimos que la vida espiritual no se trata tanto de misticismo, sino que es algo práctico, nosotros deberíamos ser muy me sale avaros espiritualmente, porque tenemos la oportunidad de avanzar de tantas maneras sanas que es tan necesario la asociación con los devotos y que nos puedan iluminar y que nos puedan enseñar con su ejemplo de corazón puro y pensamientos determinados. A ver. Bueno, María Inés Dumuset, yo quiero encontrarme con Krishna, ¿qué debo hacer? La cuarentena no me permite. Bueno, en realidad sí, nos podemos encontrar con Krishna, claro que sí. Se dice que no hay diferencia entre el nombre y el objeto en el plano absoluto, ¿no? Por ejemplo, en el mundo material, yo si tengo sed, por más que diga la palabra agua, 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 no significa de que yo esté tomando agua. Para matar la sed uno tiene que tomar agua. A diferencia del plano material,
en el plano absoluto 1 más 1 es 1. Entonces Krishna y su nombre no tienen diferencia. El proceso del canto del nombre, de los nombres de Krishna, dan a aquel que lo practica una felicidad que es indescriptible. Es el primer paso y es el más importante. De los procesos del Bhakti, el primero es escuchar y el segundo repetir. Y eso es conectarse con la divinidad. Cuando queremos conectarnos con la divinidad, podemos cantar sus nombres, podemos leer libros, podemos escuchar de personas santas que estén practicando y que nos puedan introducir en esta cultura hermosa de la devoción. Y cuanto vemos que más encerrado estamos, en realidad estamos más libres, porque como dijimos anteriormente, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser utilitarios, por decirlo de alguna manera, y tenemos que ser ambiciosos en nuestra práctica. Tenemos que dar siempre lo mejor, pero al mismo tiempo siempre estar esperando que Krishna nos dé el mejor resultado. Siempre tenemos que esforzarnos. La vida espiritual no significa no tengo más responsabilidades. Si uno considera que hace vida espiritual para desapegarse de las responsabilidades, no está haciendo vida espiritual. Ahí lo que está haciendo es como dice el verso que leímos hoy. Uno se lo conoce como un farsante, porque la vida espiritual significa tomar responsabilidades. Uno sabe cuál es el mensaje, uno sabe cuál es el proceso, entonces aquel que tiene mucho conocimiento tiene una gran responsabilidad. Y la primera responsabilidad que uno tiene es volverse ejemplar, es cuidar a lo que nos rodea, nuestras personas o nuestros afectos más cercanos. Y es muy importante, sobre todo porque el movimiento tiene una parte sacerdotal, pero el grueso de los practicantes o los sadhakas no son monjes, son familias. Este es un movimiento de familias. Entonces, en la manera que nosotros nos tratemos dentro de nuestra casa, el amor que generemos y los vínculos profundos que generemos dentro de nuestra familia, eso va a hacer la diferencia, porque las personas que vienen de afuera van a analizar el movimiento para la conciencia de Krishna, no primero por la filosofía y todo lo que tenemos para comentarles. Las personas que vienen de afuera lo primero que van a ver es cómo nosotros nos comportamos con nuestras familias, con nuestros hijos y qué ejemplo le estamos dando. Entonces, si alguien quiere encontrar a Krishna, tiene que buscarlo en el corazón de las personas que tienen más cerca, desarrollar esa visión que dice Krishna en el Bhagavad Gita, aquel que ve con la misma visión a un perro y a un comeperro, a un manso brahmana, a una vaca, el que ve la chispa divina en todos, ese es un sabio. Entonces tenemos que ver la chispa divina en todos aquellos con los que los relacionamos, y de esa manera vamos a estar viendo a Krishna todo
todo el tiempo, y así automáticamente vamos a entrar en una hermosa meditación diaria. Algo práctico, no místico. Bima, con respecto al intercambio amoroso entre personas, ¿ampliás algo más? Muy bonito lo que expones. No entiendo específicamente a qué te referís con el intercambio amoroso entre personas, pero es un hecho de que, como dijimos antes, primero para que nosotros podamos tener una comunidad sana, una congregación sana, tenemos que tener familias sanas. Y uno de los se me fue la palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que realizar es que una de las características del amor, eso quería decir, de las subcaracterísticas del amor es la lealtad. Y la lealtad, no lo digo en el tema de la lealtad a la pareja, ¿no? Que si bien es necesario, lo digo la lealtad a lo que uno es y a lo que a uno aspira. Si nosotros aspiramos a ser buenos practicantes, primero tenemos que aspirar a ser buenas personas. Y como personas tenemos necesidades, relacionarnos. Entonces, esa aspiración y esa necesidad de relacionarnos naturalmente va a hacer que nosotros aspiremos a un intercambio amoroso con los devotos, porque no hay vida espiritual si no tenemos intercambios genuinos. No sé si eso es a lo que te estás refiriendo. María, otra vez, no conozco a ningún devoto. Bueno, hay muchos lindos devotos. No sé de dónde sos, pero después si querés escribir al Facebook de ISKCON Buenos Aires, seguramente podremos ponernos en contacto con vos, y estoy seguro que algún devoto cerca de tu casa tenés, porque la mayoría de los devotos de Krishna no andan pelados y con una mechita de pelo atrás. La mayoría de los devotos de Krishna andan trabajando, siendo médicos, abogados. Yo trabajo en una estación de servicio, chef. Lo importante no es el envase en el que venimos, lo importante es lo que llevamos adentro. Y aún más importante de lo que llevamos adentro es lo que tenemos para compartir y nuestro deseo de compartirlo. Entonces, te pido por favor que después escribas por privado al Facebook de ISKCON Buenos Aires, que de alguna u otra manera vamos a poder conectarnos con vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Arjuna, Rodrigo, Hare Krishna, de todas las prácticas para el avance espiritual, ¿cuál es la más importante y relevante para el avance? Como dijimos recién, este proceso se practica primero que nada escuchando, aprendiendo de los devotos. Tenemos 3 pilares fundamentales en la práctica, que es Guru, Sadhu y Shastra. Pero de estas 3, nosotros accedemos al Guru por la asociación de los devotos,
y accedemos a entender el Shastra por la asociación con el Guru, pero siempre la base es el sadhu. Sadhu es aquel que practica, es aquel que comparte, es aquel que tiene el deseo ferviente de servir a otros. El sadhu es aquel que, movido por la compasión y, más importante aún, por la empatía, es aquel que te va a inspirar a que vos puedas unirte a la cultura del Bhakti. ¿Cuál es la más importante? Sadhu Sangha, porque del Sadhu Sangha comienza todos los otros procesos. El canto es importante, la asociación es importante, pero el canto, el deseo por cantar, viene pura y exclusivamente por la asociación con personas que ya están practicando, que pueden darte fe de la experiencia hermosa que es la práctica del Bhakti. Y la verdad que sin los sadhakas, los practicantes, esto no tiene ningún valor, porque por sobre todo, como vimos, el Bhakti es una cultura de amor, y el amor, como dijimos, es dinámico. Yo no puedo darle amor a una luz, no me puedo relacionar amorosamente con la luz. Me puedo relacionar con Krishna, que es la fuente de la luz, pero a través de sus devotos, que son los que son los únicos que nos pueden abrir no se pueden abrir a otra realidad, y nos pueden hacer partícipes activos de esa hermosa realidad que es la conciencia de Krishna. Tal cual, Sandra. Paramatma es el wifi directo para conectarnos con Krishna. Exactamente. El tema es que a veces, para conectarnos con Krishna, nosotros podemos tener el wifi, pero necesitamos la contraseña. Esa contraseña solamente la tiene el maestro espiritual. Y entonces siempre es necesario la guía de un alma que esté practicando para poder inspirarnos y que ese wifi no se corte nunca. Gracias. Sofi, ¿cómo hacemos para no estar con el dedo juzgador para con el otro y sí fijarnos en sus lindas cualidades? ¿Es solo una cuestión de actitud? Bueno, es un hecho que la mente siempre va a estar jugándonos una mala pasada. Srila Tripurari Maharaj siempre dice que cuando uno canta los nombres de Dios, tiene que poner el corazón, porque cuando uno pone el corazón, automáticamente la mente lo sigue. Siguiendo ese ejemplo, cuando nosotros nos relacionamos con personas, tenemos que poner siempre el corazón. Y porque no le damos espacio a la mente. Cuando le damos espacio a la mente es cuando la mente empieza a hablarnos. Y por seguir a la mente es que nosotros sufrimos en este mundo. Nosotros a veces pensamos, estoy siguiendo la intuición. Mentira, no estás siguiendo la intuición de nada, estás siguiendo a la mente. Entonces, primero que nada, para poder desarrollar esa conexión al corazón, uno tiene que cantar. Pero cantar con el intenso deseo de Krishna. Por favor, ayúdame a limpiar el corazón. Después,
algo muy importante, es desarrollar esa visión crítica, pero no una visión crítica hacia los otros. Hay que hacer una visión crítica hacia uno. ¿Por qué yo me estoy fijando que esa persona es así o asá? Generalmente cuando nosotros estamos haciendo esto de criticar a otra persona, en realidad lo que estamos haciendo es ver nuestro reflejo, ¿no? Por eso es tan importante el hecho de no tener una conexión con la mente y tener una conexión con el corazón. Entonces, tenemos que rendir el corazón a Krishna y pedir humilde y sinceramente que nos saque esa tendencia de buscar faltas en los demás, porque no nos ayuda como practicantes, y al mismo tiempo ese deseo de buscar faltas en los demás es la piedra que nos sigue atando, ¿no? Esa piedra enorme que nos sigue atando a los conceptos de este mundo material de competencia. Nosotros podemos ver que en la vida diaria todos se pelean por ver quién es el más, ¿no? Quién es el más inteligente, quién es el que tiene la última computadora, quién es el que tiene el pelo más lindo, quién es el más flaco, quién es el más... Y para la vida espiritual el practicante siempre trata de ser... El practicante siempre se ve como el menos, pero de una manera genuina, porque no pierde el tiempo en ver qué es lo que hacen, cómo se comportan los demás, sino que se ve para sí mismo y se siente un desvalido. Y con ese sentimiento de estar viendo cómo uno es en realidad, es que de esa manera le pide ayuda a Krishna para que le quite esa mala característica de buscar faltas en los demás. Kirtida. Un comentario sobre la crítica que hacemos a otras personas. Eso repercute en todos, ¿no? Absolutamente en todos, claro, por supuesto, en todos. ¿Por qué? Porque por más que nosotros llevemos un tilak, llevemos un dhoti, si nosotros estamos llevando la mente y sobre todo llevando los conceptos del mundo enfermo en el que nos vivimos y los tratamos de introducir dentro de un ambiente espiritual donde se están intentando desarrollar cualidades divinas, naturalmente esa tendencia a buscar faltas en los demás arruina nuestra semillita del bhakti, ni hablar de la enredadera. No hay posibilidad de que crezca la plantita de la devoción por Krishna en una persona que busca faltas en los demás. Lo dice el texto 5 del Upadeshamrita, lo está diciendo Srila Rupa Goswami, así que no son palabras mías, pero sí es necesario una profunda introspección sobre cuáles son nuestras intenciones y sobre todo cuál es nuestro deseo de purificar el corazón, porque cuando sabemos que queremos purificar el corazón, cuando sabemos que queremos servir al maestro espiritual, automáticamente tenemos que compartir este servicio y este deseo con
con las personas que tenemos cerca. ¿Y qué hablar de los devotos? Estamos hablando simplemente de cómo manejarnos con uno mismo cuando tenemos a otra persona que es un practicante y que conoce y que realmente realiza a Krishna como una realidad. Es muy importante el no buscar faltas en los demás. Se me viene a la mente otro pasatiempo. Había un devoto que se llamaba Pundarika Vidyanidhi. Pundarika Vidyanidhi era un devoto, era una persona en la época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era un rey. Pundarika Vidyanidhi era una persona muy opulenta. Y una vez lo llevaron a Advaita Acharya, lo llevó a Srinivas, a Srivas Thakur, a que lo conozca a Pundarika. Cuando entran en el palacio de Pundarika, Advaita Acharya le dice: te quiero presentar a esta gran alma. Y Srinivas lo mira y le dice a Advaita: ¿por qué me trajiste acá a ver a un materialista que no está ocupado en servir a Krishna, no se asocia con devotos, no está rodeado de opulencia? El solo hecho de estar en la casa de esta persona hace que los deseos por cosas mundanas crezcan en el corazón de cualquier persona. Entonces, al escuchar a Srivas Thakur hablar de esa manera, Advaita Acharya le citó un verso del Bhagavatam donde describe el sonido dulce de la flauta de Krishna. Una vez que Pundarika Vidyanidhi escucha este verso, empieza a desarrollar síntomas de amor puro por Krishna. Cae inconsciente y Srivas Thakur comprendió que uno no debe nunca juzgar a las personas por lo que hacen o cómo se ven. Uno debería juzgar a las personas por el corazón, y como dijimos antes y volvemos a repetir, los pensamientos son importantes porque de los pensamientos surgen las palabras, de las palabras surgen las acciones, de las acciones surgen los hábitos y los hábitos hacen a la persona. Entonces es tan importante el hecho de desarrollar la visión correcta para poder ver el corazón de las personas, y para cuando uno pueda ver el corazón de las personas, naturalmente cuando uno se acerque a compartir la conciencia de Krishna, este mensaje tan hermoso no le va a estar hablando a la persona, sino que le va a estar hablando al corazón de la persona. Y cuando uno desarrolla esa sinceridad, automáticamente la semillita de la devoción va a entrar al corazón de la persona. Por eso es que nosotros a veces intentamos compartir, pero nadie nos escucha. Pero cuando viene un alma pura, lo dice quizás las mismas palabras que uno intenta decir, compartir, pero por la pureza de sus hábitos, por la profundidad de sus pensamientos, hacen que eso haga la diferencia. Yo siempre me acuerdo que cuando se describe a Krishna, se lo describe, no me acuerdo específicamente cuál es el nombre de la forma de Krishna, que es curva 3 veces, pero los acharyas dicen que
comparan a Krishna con un trueno cuando la deidad está curva 3 veces, ¿no? Entonces los acharyas dicen que uno puede tener un cuchillo, meterlo en el corazón y sale muy fácil cuando el cuchillo de punta entra en el corazón de una persona. Automáticamente la mata y es muy fácil de sacarlo. Pero cuando Krishna entra como un rayo que es curvo 3 veces, entra en el corazón para matar los deseos materiales de la persona y despertarlo a su verdadera identidad. Así que, por favor, levantemos todas las manos y pidamos que esa forma curva 3 veces entre en nuestros corazones y que no se vaya nunca, para poder desarrollar cualidades divinas. Perdón, sigo con las preguntas. Exactamente, Nadia, no sirve, no nos ayuda en lo más mínimo. ¿Qué hablar para realizar vida espiritual? Ramana Reddy, Hare Krishna, Prabhu, si el maestro espiritual se ha ido de este mundo, las instrucciones las tomamos de lo que dijo en esta vida, ¿cómo lo hacemos con Srila Prabhupada? Claro, cuando el maestro espiritual se va de este mundo, tomamos instrucción. Primero y principal depende cómo se haya ido. En lo personal, mi maestro espiritual se fue de este mundo y a mí me dio instrucciones, a mí y a mis hermanos espirituales. Nos ha dado instrucciones de tomar instrucciones de otros hermanos espirituales, de tomar, de servir, de tomar instrucciones y servir a otros hermanos espirituales. Pero cuando uno comienza con la vida espiritual, uno sí tiene que tomar instrucción de Srila Prabhupada, porque en este mundo todos somos falibles, todos nos podemos caer, todos podemos tener tropezones, ninguno es ejemplar, o por lo menos en mi caso, yo no soy ejemplo para nada, ni para nadie, pero Prabhupada es ejemplar. Prabhupada tuvo una vida ejemplar y las instrucciones de Srila Prabhupada son el único bote seguro para cruzar este océano de sufrimientos y muertes. Prabhupada nos dio un proceso, nos dio instrucciones precisas de cómo desarrollarlo. Lo único que necesitamos es ser entusiastas, ser pacientes y esforzarnos, como dice Srila Rupa Goswami. Nada llega instantáneamente. Si algo llega instantáneamente es porque es barato. Y lo podemos ver hoy en día, ¿no? Con esto de estar conectados. Estamos todo el tiempo conectados, pero nunca estamos comunicados. Y todo ahora es así, es fácil. Tener todo es fácil. Pero si algo es fácil de obtener, 99% de las cosas que son fáciles de obtener también fácil se van. Entonces, si nosotros somos determinados, somos pacientes y somos entusiastas, vamos a poder recibir, valorar lo que recibimos y al mismo tiempo compartirlo de una manera genuina. Tal cual, Sandra. Nosotros hicimos mal las cosas y no somos ejemplos para criticar a nadie. Trivanga, exactamente. Trivanga es la forma de Krishna curvada 3 veces como un rayo.
que se queda ahí en el corazón del sadaka para no irse nunca más. Exactamente, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo por permitirme poder hablar un poco sobre el Bhagavad Gita, poder hacer un intento de servicio para todos los devotos y antes que nada quisiera poder agradecer a Chitrak, a Nitai Gaurananda por permitirme también poder hablar para la comunidad de Vaishnavas, y quisiera sobre todo poder recordar a Jadai Pandit Prabhu, que fue un gran Vaishnava, un Vaishnava ejemplar, que siempre tuvo la particularidad de ver las buenas cualidades en todos, y que siempre me empujaba para que hable y comparta la conciencia de Krishna. Entonces quisiera rendir mi homenaje a Jadai Pandit Prabhu, que era un manantial de buenas cualidades, alguien cercano, alguien sencillo, alguien práctico y de corazón puro, que nos ha inspirado tantos años a compartir el mensaje de Prabhupada y de Krishna a la comunidad de devotos de una manera ejemplar. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, y nos vemos mañana para seguir aprendiendo más sobre el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna.